En este video veremos una serie de preguntas, como por ejemplo, ¿qué sucede si se le aumenta la temperatura a un proceso de equilibrio químico? U otras, donde nos piden identificar una especie que nos relaciona con otra. U otra, en la cual se nos pide reconocer a los isótopos. U otra, en la cual se nos pide calcular la molaridad. Y en otra, donde se nos pide identificar cuándo una sustancia es un ácido hidrácido. Y también otra pregunta, en donde se nos plantea cómo podríamos aplicar el radio de Bohr. Así que aquí veremos todas esas respuestas. Bien, se nos dice que tenemos el tricloruro de fósforo que reacciona con el cloro según la reacción siguiente. Se nos dice si se aumenta la temperatura, se debe cumplir ¿qué? Bueno, primero debemos estar observando esta ecuación, que es reversible y por lo tanto está en equilibrio. Debes notar que la entalpía, representado por delta de H, es negativa. Eso significa que estamos dentro de un proceso exotérmico. Entonces, quiere decir que para poder graficar esta ecuación, deberíamos de colocarlo de esa forma. Como debes haber notado, la energía está al lado derecho, ya que el proceso es un proceso exotérmico. Se nos dice qué sucede si se aumenta la temperatura. Si se aumenta la temperatura, pues deben de consumirse básicamente más esta sustancia. Si esta sustancia se consume más, quiere decir que se debe de generar más de estas sustancias, como es el tricloruro de fósforo y el dicloruro. Por lo tanto, estos son los reactantes que deben de aumentar. En este caso, la respuesta sería aumenta la cantidad de reactantes, siendo en este caso la clave la D. En esta otra pregunta se nos dice identifique la especie química a la que no le corresponde la siguiente configuración electrónica. Debes notar que aquí nos están indicando ya la cantidad de electrones, que suman 18. Si observas las alternativas, hay una, como el caso del azufre dicatiónico, que tiene 14 electrones. La idea es que tenga 18, pero como no lo tiene, entonces no le corresponde y esta sería la respuesta. En este caso se nos dice que tenemos 5 diferentes tipos de átomos y se nos dice cuál de esos 5 átomos no tiene un átomo isótopo. Es decir, que aquí debemos ubicar cuál de esos átomos no está relacionado con los demás con respecto a ser un isótopo. Entonces, ¿qué son los isótopos? Los isótopos son aquellos átomos que tienen un número atómico igual. Así de sencillo. Por lo tanto, lo que haremos será lo siguiente. Utilizaremos a las alternativas. Por ejemplo, en la alternativa A y B, puedes notar que el número atómico es 15. Estos son isótopos. También en la alternativa C y D puedes notar que tiene Z38. Por lo tanto, también son isótopos. Pero en el caso de R, puedes notar que el número atómico es 16. Eso quiere decir que él no está relacionado con los demás. Por lo tanto, aquí la respuesta sería la E. Otra pregunta bastante común en química general es sobre determinar la molaridad. Por ejemplo, en este caso se nos pide determinar la molaridad de 4,9 gramos de ácido sulfúrico en agua para formar una solución de 200 mililitros. En este caso podemos aplicar una fórmula. Molaridad
o concentración molar es igual a la masa del soluto entre la masa molecular del soluto por el volumen de la solución. Busquemos los datos. Aquí es 4,9 gramos del ácido, es decir, el soluto, que es el ácido, tiene una masa de 4,9 gramos. Por otro lado, se nos dice que es el ácido sulfúrico, que tiene 2 hidrógenos, un azufre y 4 oxígenos. Los cuento de esta manera porque eso me va a permitir a mí hallar la masa molecular, que utilizando los pesos atómicos respectivos me da la masa molecular, ya que cada hidrógeno vale 1, 2 por 1 es 2, más un azufre que es 32 sería 34, más 4 oxígenos, donde cada oxígeno es 16 por 4 sería 64. La suma me sale 98. Finalmente, tengo por acá el volumen que está en mililitros. Debes recordar que el volumen debe de estar en litros. Por tal razón, esos 200 mililitros lo debo de convertir a litros y una manera sencilla es de dividirlo entre 1000. De esa manera el volumen me saldría 0,2 litros. Con toda esta información que ya tenemos, la podemos reemplazar acá, en esta fórmula. La masa del soluto lo reemplazaremos por 4,9, la masa molecular por 98 y el volumen de la solución por 0,2. Lo dispondré de esta manera. Operando, este resultado sale 0,25 molar. Ese 0,25 molar lo tenemos acá. Por lo tanto, aquí la clave sería la D. Otro tipo de situaciones es, por ejemplo, este caso. Indique en la siguiente relación cuáles son ácidos hidrácidos y me dan una serie de propuestas. Primero debemos de recordar que un ácido hidrácido es básicamente una estructura que obedece a esto. Es decir, tiene un hidrógeno o 2 o 3 hidrógenos o más y al costado tiene un no metal. El detalle es que este no metal debe pertenecer al grupo 6 y al grupo 7, sin considerar obviamente al oxígeno que se encuentra en el grupo 6. Entonces, si nos fijamos, podemos observar que este número 2 tiene un ácido hidrácido, ya que el azufre es un no metal. Por otro lado, tenemos el 4, donde el cloro es un no metal. Por acá el telurio es un no metal y aquí el yodo también es un no metal. Por lo tanto, las alternativas a marcar serían 2, 4, 5 y 6, que la encontramos acá. Tanto aquí la clave sería pues la B. Aquí tenemos una pregunta sobre el modelo atómico de Bohr. Me dicen que según el modelo atómico de Bohr, un electrón está a 8,48 angstrom. Luego, el nivel donde se ubica dicho electrón es, y me dan las alternativas. Para poder encontrar el nivel, debemos de aplicar una fórmula. Esta fórmula es radio de Bohr igual a 0,53 por n al cuadrado angstrom. En este caso, el radio de Bohr es 8,48 angstrom, el cual lo dispondré acá. Ahora, con toda la fórmula, podría yo operar. 0,53 pasa a dividir a 8,48, los ángstroms se cancelan, y me sale n igual a 4. Quiere decir que en esta situación, la respuesta sería la C. No es complicado resolver preguntas de química general, ¿verdad?